Centro de Bachillerato Tecnológico en Serie de Servicios, número 140, Hermila Galindo de Topete. Carrera Mantenimiento Automotriz. Módulo 4. Mantiene el sistema de transmisión del automóvil. Su módulo 1. Realiza servicio de mantenimiento al sistema de transmisión transeje manual según especificaciones del fabricante. Su módulo 2. Mantiene el sistema de transmisión transeje automático según especificaciones del fabricante. Profesores: técnico Miguel Ángel Siqueiros Patrón, el profesor técnico Ramiro Corona López, integrantes del equipo: Jonathan Zúñiga Roa, Héctor Alexis Torres González y Javier Orduño Acevedo. Transmisiones: así se le llama al sistema que permite el flujo de potencia del motor hacia el diferencial y de ahí a las ruedas. Existe en el modo manual y en el modo automático. Transmisiones, caja de velocidades o transeje son diferentes tipos de nomenclaturas que se le da a este sistema. La transmisión automática está encargada de transmitir el flujo de potencia que produce el motor al momento de hacer la combustión de la mezcla aire-combustible en las cámaras de combustión. Y eso lo hace con cambios que funcionan con el sistema hidráulico, y así se hacen los cambios de manera automática, gracias al principio de Pascal. Funcionamiento de cada pieza de la transmisión automática. La potencia va desde los pistones hacia el cigüeñal y de ahí al convertidor del par, o también llamado turbina. Placa de impulsión. Este está formado por un cuerpo de acero flexible y un aro dentado, y este último sirve para la ignición del motor, porque el motor de arranque engrana en el aro dentado del convertidor del par, y al girar la llave hace que el sistema de encendido se active. El cuerpo de acero está pegado al convertidor de par y transmite el flujo de potencia a este. Convertidor de par. Este está conformado por la cubierta del convertidor espaciador de empuje de la turbina, placa de presión, amortiguador, resorte de placa de presión, turbina, estator, buje de empuje y la bomba del convertidor de par. Su función es la de transmitir la potencia del motor directa a la caja por medio de dos turbinas. Entre ambas hay un estator que optimiza la presión. Bomba de aceite. Las más comunes son las bombas de engranajes o de paletas. Su función es la de generar 12 kilogramos de presión para la caja de cambios. Es muy importante controlar el estado de la bomba de aceite para evitar la fuga de presión. Tambor. Contiene los paquetes de discos de metal y fibra, seguros, resortes, gomas y pistones. Estos elementos, al apretar y liberar los discos de fibra, accionan las distintas marchas. Bandas. Flejes metálicos con fibras por dentro, anclados de distintos modos y accionados por el cerro. Conjunto planetario. Grupo de eje solar y engranajes ubicado generalmente en la parte final de la caja. Embrague unidireccional. Rueda dentada que gira en un solo sentido. Gobernadora. Válvula que regula presión y fuerza centrífuga del eje de salida en contacto con la caja de válvulas. Hoy la mayoría son eléctricas y simplifican mucho este sistema. Caja de válvulas. Tienen cuerpos de aluminio o en algunos casos de fundición. La mayoría de las válvulas son de acero y accionan en el funcionamiento de la caja. Caja de solenoides. Hay dos tipos de solenoides: electroimanes, los que realizan algunas o todas las marchas, y los que regulan la presión dentro de la caja, y por eso se llaman actuadores. Los solenoides o los sensores están en contacto directo con el aceite hidráulico. Sensor. Hay de velocidad, de entrada y de salida, y de temperatura. Los sensores informan a la computadora que tiene que hacer los actuadores solenoides en la caja de válvulas. Computadora. Componente electrónico que hace de nexo entre los sensores y actuadores de las cajas automáticas. Las partes eléctricas en las cajas automáticas simplificaron mucho las cajas de válvulas y gobernadoras, además de ofrecer una confiabilidad superior. Discos. Existen discos de fibra y de metal. Efectúan las distintas relaciones de acuerdo con la combinación de los tambores que los contienen.
Se encuentran intercalados en cantidades de 2 de cada uno y hasta de 6 de cada uno. Las marchas altas suelen ser las que menos discos contienen. Diafragma. Cumple la función de un resorte, regresando a su posición pasiva al pistón que frena el paquete de discos dentro de un tambor. Hay resortes de distintos tipos y calidades. Conjunto electrónico. Los dos iguales son de lock-up y accionamiento de cuarta. Los otros dos son de reguladora de presión de gobernadora y el sensor de esta reguladora y de temperatura de la caja. Ahora vamos a hablar de la transmisión manual. Una transmisión manual es una caja de cambios que no puede alterar la relación de cambio por sí sola, sino que el conductor debe hacerlo. Por lo tanto, se diferencia de una transmisión automática en que ésta sí puede cambiar la marcha de una forma manual. El sistema de cambio de marchas manual ha evolucionado notablemente desde los primeros mecanismos de caja de cambios de marchas manuales sin dispositivos de sincronización hasta las actuales cajas de cambios sincronizadas de 2 ejes. En las cajas manuales, los piñones utilizados actualmente en los ejes son de dentado helicoidal, el cual presenta la ventaja de que la transmisión de par se realiza a través de 2 dientes simultáneamente en lugar de uno como ocurre en el dentado recto tradicional, sino además de longitud de engrane y la capacidad de carga mayor. Esta mayor suavidad en la transmisión de esfuerzo entre piñones se traduce en un menor ruido global en la caja de cambios. En la marcha atrás se puede utilizar piñones de dentado recto, ya que a pesar de soportar peor la carga, su situación es menor y además tiene un coste más reducido. En la actualidad, el engrane de las distintas marchas se realiza mediante dispositivos de sincronización o sincronizadores que igualan la velocidad periférica de los ejes con la velocidad interna de los piñones, de forma que se consiga un perfecto engrane en la marcha sin ruido y sin peligro de posibles roturas de dentado. Ahora vamos a hablar sobre los componentes principales de esta transmisión. Carcasa. Es el cuerpo de la caja de velocidades. Esta está hecha de una aleación de magnesio y se divide en 2 partes, que es la carcasa de embrague y la carcasa de cambio. Árbol primario o eje de entrada. Está colocado mediante un cojinete de rodillos cilíndricos, son móviles, en la carcasa de embrague y mediante un rodamiento radial rígido que es fijo en una unidad de cojinetes dentro de la carcasa de cambio. Árbol secundario o eje de salida. Está colocado igual que el árbol primario, pero para reducir masas, está ahuecado. Se mantiene en posición por medio de seguros. En el árbol secundario se encuentran los piñones móviles o también piñones locos, de primera y segunda velocidad, alojados con cojinetes de agujas. Sincronizadores. Hace que un dentado interno ha de engranar con el piñón loco del eje secundario, correspondiente a la velocidad seleccionada. Para poder hacer el acoplamiento del sincronizador con el piñón correspondiente, se comprende que es necesario igualar las velocidades del eje secundario. Es con el que gira solidario el sincronizador. Y del piñón a enclavar, que es arrastrado por el tren intermediario que gira a su vez movido por el motor desde el primario. Clutch o embrague. El embrague se encuentra entre el motor y la caja de cambios y su función consiste en acoplar y desacoplar esos 2 elementos. El propósito del embrague, como ya se dijo, es transferir el torque desde el motor a la transmisión de manera controlada. El embrague desconecta el motor de la transmisión o del transeje cuando el conductor pisa el pedal del embrague. A medida que el conductor permite que el pedal suba, el motor se conecta a la transmisión o transeje y el vehículo se mueve. El embrague debe diseñarse de tal manera que esa conexión embrague y desconexión de ese embrague sea uniforme y pueda utilizarse gradualmente, no debe brincar súbitamente el embrague. De ese embrague, para mover el vehículo, el motor debe enlazarse para generar suficiente potencia. No se puede en un momento incrementar la velocidad de las ruedas hasta la velocidad del motor. El hecho de realizar los cambios en un vehículo en movimiento crea una situación similar. Las ruedas de mano no giran a la misma velocidad del motor para realizar cambios uniformes en velocidades. El embrague patina un poco, se agarra suavemente al principio y gradualmente se agarra cada vez más fuerte.
De esa manera las ruedas de mando comienzan a moverse gradualmente, comienzan su velocidad y finalmente todo se mueve a la misma velocidad y el embrague queda embragado. El tamaño de los componentes de embrague varían de acuerdo al tipo de vehículo, donde se utilizan los vehículos más grandes de servicio pesado, de tal manera que el embrague pueda soportar la carga del vehículo. Sin embargo, el embrague típico utiliza 7 componentes principales de embrague. Los componentes del embrague son volante de disco de fricción, ensamble de plato opresor, que es cubierta, plato, palancas y resortes internos, horquilla de engrane, collarín, rodamiento piloto, variaje hidráulico o mecánico. Volante. El volante motriz es la base donde se fija todo el embrague. El volante motriz está atornillado al cigüeñal del motor. El volante motriz se maquina uniformemente para proporcionar una superficie de fricción uniforme. La masa del volante motriz está diseñada para amortiguar los pulsos producidos por el encendido del motor. Disco de fricción. El disco de embrague recibe el torque del motor y lo transfiere mediante un cubo estriado a la flecha de entrada de la transmisión. El disco de fricción tiene material de fricción, ranuras donde hace contacto con el volante motriz y el plato opresor. Estas ranuras permiten una acción de desembrague más limpio y mejora el flujo de aire sobre el disco para su enfriamiento. Plato opresor. El conjunto del plato opresor está atornillado al volante motriz del motor. Cuando está embragado, el conjunto aplica presión contra el disco de fricción y presiona firmemente contra la superficie del volante motriz. Un lado del plato opresor se maquina uniformemente, este lado presiona el disco de fricción contra el volante, en el otro lado del plato opresor se tiene la cubierta de embrague. Horquilla de embrague. En algunos conjuntos de embrague se utiliza una horquilla de embrague para mover el collarín hacia adentro y hacia afuera de las lengüetas o palancas del plato opresor. Se monta sobre una bola de pivoteo en la transmisión y utiliza un palanqueo mecánico para la aplicación o desenganche del plato opresor. Las horquillas de embrague se utilizan comúnmente en las transmisiones con variajes de tipo mecánico. Sin embargo, las horquillas de embrague también se pueden utilizar en combinación con algunos sistemas de embrague hidráulico. Collarín. El collarín es un rodamiento de bola sellado que actúa sobre las lengüetas del diafragma o palancas de desenganche del plato opresor para desembragar el embrague. El collarín está montado ya sea en una placa de desenganche o en un cilindro hidráulico. Cuando el conductor pisa el pedal del embrague, el collarín se fuerza contra las lengüetas o palancas de desenganche y las fuerza hacia adentro. Y la fuerza del plato opresor se libera y desembraga el embrague. A menudo el collarín se monta en un soporte. Muchos collarines están diseñados para estar en contacto con las lengüetas de la palanca de presión, aun cuando el pedal de embrague está completamente suelto. Rodamiento piloto. El rodamiento piloto se utiliza en muchos vehículos. Se monta ya sea en el centro del volante motriz o en la parte posterior del cigüeñal. Se utiliza para apoyar la flecha de entrada de la transmisión y permite que la flecha gire independientemente del cigüeñal. Algunos vehículos con tracción en las ruedas delanteras no utilizan un rodamiento piloto en sus sistemas de embrague. Variaje de embrague. La conexión entre el pedal del embrague y el collarín es el variaje de embrague. Se tienen dos tipos básicos de variaje de embrague. El variaje manual con ajustador, que son el variaje hidráulico y el variaje manual. En algunos vehículos se utiliza un variaje de cable con autoajustador. Este tipo de variaje conecta el pedal de embrague a la horquilla de desembrague en la parte superior del pedal del embrague, donde se conecta el cable. Se tiene un autoajustador que ajusta el cable a medida que se gasta el disco de embrague. Durante el funcionamiento se tiene una ligera precarga aplicada al collarín por una uña de trinquete cargada a resorte. Esta uña se engrana en una rueda dentada que se llama cuadrante, que se monta en el punto de pivoteo del pedal de embrague. Cuando el embrague se desembraga, la uña se engrana en un diente de cuadrante. A medida que el embrague se gasta, lo flojo del cable permite que la uña se mueva al siguiente diente del cuadrante, lo cual tensa automáticamente el cable y mantiene el autoajuste correcto sobre el embrague. Variaje manual del embrague. Resorte tensor del trinquete, cable de embrague,
pivote, pedal de embrague, resorte tensor de cuadrante, rueda dentada, cuadrante y trinquete. Muy bien, ahora vamos a hablar del diferencial. Este contiene alineado a todo el mecanismo y está compuesto por una parte central donde se ubica el piñón, la corona y el conjunto de engranes denominados satélites y planetarios. En la carcasa se fijan dos cañoneras o manguetas que alojan a cada uno de los palieres que componen el eje trasero del vehículo. Para lograr la lubricación de estos elementos, todos tienen capacidad para alojar y retener el aceite necesario. En los vehículos con tracción delantera, el conjunto diferencial guarda similitud con el descrito anteriormente, pero para esos casos se aloja dentro de la caja y no tiene cañoneras. Para poder direccionar las ruedas en una curva, la transmisión desde el diferencial se realiza por semiejes, que cuentan con sus extremos conjuntas giratorias del tipo cruceta u homocinética. Mientras que para la tracción trasera con suspensión independiente, el diferencial se fija en la parte trasera del bastidor y los semiejes, además de mover las ruedas, cumplen la función de acompañar el movimiento de la suspensión independiente. Ahora vamos a ver las piezas que conforman el diferencial. Piñón de ataque. Recibe el giro del eje de salida de la caja y lo transmite a la corona, con la que se encuentra conectada de manera permanente. Corona. Recibe el giro del piñón de ataque y lo transforma en dirección útil para la rotación de las ruedas motrices. Por su mayor tamaño con relación al piñón, aumenta considerablemente el torque y lo transmite a las ruedas a través de los palieres o semiejes. Caja de satélites. Está fijada a la corona y en ella se encuentran alojados el conjunto de engranajes llamados satélites y planetarios. Palieres. Conectan el giro del diferencial por medio de los planetarios con las ruedas. Autoblocante. Es un mecanismo autónomo que, ante el deslizamiento exagerado de una rueda con respecto a la otra, frena el sistema planetario, logrando un literal bloqueo entre ambos palieres para repartir igualitariamente la fuerza motriz a las ruedas. Bloqueo el diferencial. Este sistema fue creado para resolver los inconvenientes que se ocurren a partir de la pérdida de tracción en condiciones adversas del camino, como la adherencia entre las ruedas matrices y el piso adquiere valores críticos, como ya sea con barro, nieve, ripio, arena, etc. En estos casos, inevitablemente se produce el bloqueo diferencial por medio de sistemas mecánicos que de forma manual o automática tienen la capacidad de desactivar la función del sistema diferencial y convertirlo en un eje único que transmite equitativamente la fuerza motriz o torque hacia ambas ruedas. El sistema autoblocante es utilizado en vehículos livianos, mientras que el bloqueo manual de diferencial se utiliza en vehículos pesados con combinaciones para tracciones múltiples del tipo 4x4, 6x4 y 6x6, etc. Muy bien, ahora hablaremos sobre el tren motriz, pero antes de tocar ese tema, primero debemos tocar tres puntos importantes para comprenderlo. El primero de estos es potencia. La potencia es la velocidad con que se hace un trabajo. Al agregar más potencia se realiza el trabajo más rápidamente. Por ejemplo, cuando se conecta un caballo a un arado y se pone a arar un campo, le tomaría a ese caballo un cierto periodo de tiempo para arar ese surco del campo. Si se conecta otro caballo al arado, los dos caballos pudieron arar a la mitad del tiempo. En otras palabras, al agregar más potencia se redujo el periodo de tiempo necesario para arar la mitad en poco tiempo. El motor de combustión interna genera la fuerza para transferir por el tren motriz a las ruedas. El motor, sin embargo, solo genera una potencia dentro de un rango muy estrecho de revoluciones por minuto. De hecho, las potencias de motores automotrices desarrollan potencias de 1000 a 6000 revoluciones por minuto. Como ustedes verán, el tren motriz le permite al vehículo sobrellevar las limitaciones de la potencia del motor. Torque. Así como produce potencia, el motor igual produce torque cuando se quema combustible en los cilindros del motor. Los pistones y el cigüeñal hacen que gire el cigüeñal. Esa fuerza rotatoria se llama torque. En términos más sencillos, el torque es un esfuerzo de giro o torcedura.
Cuando el técnico utiliza un torquímetro para apretar un tornillo, se aplica torque al tornillo. Cuando el tornillo queda apretado, el torque quizá no quiere hacer girar ya más al tornillo. Pero cuando el tornillo aún no gira, el técnico está aplicando torque. El torque, por lo tanto, es una fuerza que produce o trata de producir rotación. El torque se mide en newtons, metros, libras o pies. El tren motriz multiplica el torque para permitir que el vehículo funcione. El tren motriz realiza ambas cosas en diversas combinaciones. Flujo de potencia. El flujo de potencia es la ruta que toma la potencia desde el motor hasta las ruedas que impulsan el vehículo. Tren motriz básico. El propósito del tren motriz es transferir potencia desde el motor hacia las ruedas de mando. Se obtienen muchas combinaciones diferentes de los trenes motrices, pero la mayoría son uno de estos 4 tipos básicos. Tracción en las 4 ruedas. RWD, del inglés Rear Wheel Drive. Tracción en las ruedas delanteras. FWD, Front Wheel Drive. Tracción en 4 ruedas. 4WD, Four Wheel Drive. Tracción en todas las ruedas. AWD, All Wheel Drive. Tracción básica en las ruedas traseras. RWD. En los vehículos RWD, la potencia se transfiere al motor de ruedas traseras a través de la transmisión, flecha cardan y el eje diferencial trasero. Tracción básica en las ruedas delanteras. FWD. La potencia se transfiere del motor a las ruedas delanteras a través de los transejes y las semiflechas. Tracción básica en ruedas delanteras. Piezas. Semiflecha izquierda, semiflecha derecha, transeje. Tracción en todas las ruedas. 4WD. En los vehículos, la potencia se transfiere del motor a las ruedas traseras a través de la transmisión. Semiflecha, transfer, semiflecha a diferencial delantero y otra al trasero. Y el eje diferencial trasero, mediante un uso de un interruptor eléctrico o palanca manual, el conductor del vehículo puede seleccionar la entrega de potencia en las ruedas delanteras. La potencia se transfiere a las ruedas delanteras a través de la transmisión, la caja de transferencia, la flecha cardan delantera y el eje diferencial delantero. All Wheel Drive o tracción en las 4 ruedas permanente. Es un sistema que utiliza un diferencial central que tiene la función de igualar la tracción en todas las ruedas por separado para mantener un control total del vehículo. El tipo de tracción en las 4 ruedas más común en camionetas más orientadas al confort que las emociones off-road. Tren motriz a todas las ruedas básico con un transeje, piezas o partes. Toma de potencia, eje trasero, flecha cardan, transeje y semiflecha. En los vehículos AWD, la potencia se puede transferir del motor a las ruedas de impulsión de muchas maneras dependiendo del vehículo. Todos los vehículos AWD tienen un transeje o transmisión. Los vehículos AWD con transeje transfieren la potencia en las ruedas delanteras mediante el transeje y la semiflecha. La potencia se envía a las ruedas traseras a través de un transeje, la flecha cardan, toma de potencia y el eje diferencial trasero de vehículos AWD con transmisión transfiere la potencia en las ruedas traseras a través de la transmisión, la caja de transferencias, la flecha cardan y el eje diferencial trasero. Se transfiere la potencia en las ruedas delanteras a través de la transmisión o la caja de transferencia, la flecha cardan delantera y el eje diferencial delantero. El vehículo 4WD típico puede impulsarse con tracción a las ruedas 2WD, tracción de 4 ruedas alta, 4WD alta y tracción de 4 ruedas bajas. Se va a cambiar el vehículo AWD, no puede cambiarse de 2WD a 4WD.